Vamos a hablar en esta mañana de la cuadridimensión del verbo. Vamos a usar Juan 1. Ahora, quiero empezar diciendo, la cuadridimensión no quiere decir que hay solo 4 aspectos del verbo. No, que solo 4 vamos a ver, y usted puede ver miles más. Como cuando decimos la cuadridimensión de Dios, que a mí me atacaron diciéndome que yo decía que había 4 dioses. La cuadridimensión de Dios son 4 puntos de vista del humano para ver la divinidad. Pero no es que sean 4 dioses, ni mucho menos. Es como que si nosotros dijéramos ahora, vamos a ver a Jesús. Y ustedes saben que Jesús vino cuadridimensional. ¿Por qué? 4 evangelios. Lo ven 4 puntos de vista. El hijo del rey, Mateo, el siervo, Marcos, el hombre perfecto, Lucas, y el Dios hombre de Juan. Pero no son 4 Cristos. Entonces igual vamos a ver ahora la cuadridimensión del verbo, no de Jesús. Esto es lo que acabo de decir, la cuadridimensión de Jesús. Pero ahora vamos a ver la cuadridimensión del verbo. Hay unas palabras claves que es necesario que entendamos para decir esto en Juan 1. Dice que el verbo era eterno, es eterno. El verbo es eterno. Fíjese lo que estoy diciendo. Entonces el verbo no es creación. El verbo tiene que ser más bien criador, no creador, criador. El creador es la energía primigenia, el de la nada hizo todo, dio el material, diríamos, ¿no? Pero el verbo del material hizo todo. Ese es criar con I. Entonces el verbo, al decir que es eterno, estamos diciendo que es Dios. Porque no hay otro más eterno. Aparte de Dios no hay nadie eterno. Eterno en el sentido completo, circular. O sea, eterno para atrás, eterno para adelante, porque es un círculo. Alfa y omega, alfa y omega, alfa y omega, alfa y omega. Entonces ninguno de nosotros, aunque vayamos a ser eternos, pero eternos para adelante. Pero no somos eternos para el círculo inicial, porque tuvimos principio. No sé si me explico. Bueno, entonces, si me van diciendo amén, no se pongan tan serios, porque si no, no sé si estoy llegando. Entonces por ejemplo, el verbo, hay la palabra kairos y la palabra cronos. La palabra griega kairos es cuando no se cuenta el tiempo. Y en la palabra cronos es cuando ya se cuenta, con reloj y con épocas y todo. Entonces el kairos es el verbo eterno. En el kairos. No en el Cairo, en el kairos. Ahora, el verbo eterno dice, al principio ya estaba el verbo. Verso 1. Entonces no está hablando del Hijo de Dios encarnado. Está hablando del eterno, entre paréntesis, personalidad divina en la esencia. Por eso dice, siendo Dios, era Dios, dice ahí, ¿no? Igual a Dios. Note. Entonces no está hablando de un altísimo y un padre y un hijo, no. Está hablando de una esencia que está mirando ya el aspecto increado de otra personalidad, pero que todavía no está separada. Cuesta explicarlo. Entonces, por ejemplo, en el principio ya estaba el verbo, pero en la esencia. Muy bien. Ahora, ya existía, que sí que es eterno, pues.
Porque cuando habla en el principio, ¿qué principio está hablando? Del Cronos o del Kairos. Kairos. Entonces, quiere decir que cuando no había tiempo, ya estaba el verbo. Ya existía. Entonces, existe antes del tiempo. Muy bien. Vaya, ahora ya lo eternizamos para allá. Ahora, y el verbo, aquí se pone la cosa tremenda. El verbo estaba con. Entonces ya son dos. El verbo era Dios. El verbo estaba con Dios. Se despegó. Pero siempre está en esencia. Ahora dice, y este que estaba con Dios, igual a Dios, fue el que estando ahí arriba, le dieron la judicatura de todos los espíritus. Él era espíritu. Ahora, espíritu corporizado. En ese sentido es que se puede entender que Dios tiene alma, pero no en el sentido de un alma humana. Para que nosotros entendamos, habla el alma de Dios. Pero fíjese que, digamos, si Dios tiene alma es porque se personaliza. El alma es lo que individualiza. Si fuéramos solo espíritus, no podríamos ser identificables de uno a otro. Dios sí nos miraría diferentes, pero nosotros no podríamos hacer la diferencia. Bueno, no me quiero meter allá. Entonces, el verbo estaba con Dios ¿desde cuándo? Desde que existía. Pero cuando dice con Él, es porque va a tener una misión aparte. ¿Dónde? Si nos vamos a que Dios es un creador eterno, Padre eterno, el Elohim eterno, creador, ¿desde cuándo empezó a crear? Si es Padre eterno. Si nos fuéramos a billonadas de billonadas de billonadas, y para no exagerar, de billonadas de años, para atrás, ¿a qué fecha llegaríamos? No le ponga fecha porque no va a poder. Entonces ahí está creando. ¿Cuántas creaciones tendrá? Si mire todo lo que vemos creado ahora, que es un lapsus ínfimo. ¿Cuánto crearía en billonadas de billonadas de billonadas de años? En un espacio de años luz. No, si ahí nos quedamos, mejor sigamos. Entonces, ese verbo que estaba dividiendo, porque lo hicieron heredero de todo, en el plan eterno presente de Dios, del Altísimo. Él estaba planeando en su creación, bueno, no planeando, poniendo leyes. Es como un relojero que hace el reloj, pero no está al cuidado del reloj todo el tiempo, ya lo dejó funcionando. Entonces, las leyes van a regir al reloj, las leyes mecánicas. Aquí en este caso, las leyes de Dios van a regir todo. Ahora, ellas se van a ir ampliando, la creación se va a ir ampliando, se va a ir dilatando, se va a ir el espacio sin tope, y va a ir albergando criaturas de distintas especies, porque Él creó por especies, y de las especies se derivaron géneros, y de los géneros a saber cuánto más. Bueno, entonces, el Padre de los espíritus, que pareciera tener depósito de espíritus, pero que también está creando nuevos espíritus. Inclusive habla Pablo en Romanos que no lo va a detener a él del amor de Cristo que le dieron, ni las criaturas que están por ser hechas. Pero ¿cómo así, hermano? Criaturas que van a ser hechas, que van a querer detener a los cristianos. ¿Quiere decir que siguen cayendo criaturas de Dios? Pues eso se infiere. No me apartará del amor de Dios ni ángeles, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo que está por ser creado. Dice Pablo,
interpretándolo. Porque si solo lo leemos así, pasamos de noche. Bueno, entonces vamos al punto. Yo quiero llegar a un punto, pero se me amontonan ahí todas las... Bueno, entonces ese verbo que estaba, es la cuadridimensión que quiero hablarles. Entonces yo quisiera que usted viera conmigo, hermano, en esta cuadridimensión de Dios, del verbo, perdón. Yo lo anotaba aquí y ojalá no haya perdido el chivito. Y después ya lo perdí, que no es lo mismo. Bueno, entonces tenemos primero, ¿dónde está Juan 1? Ya lo perdí, ando por otro lado, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos, primero, en primer lugar, como dije, de cuadridimensión. Tenemos la dimensión del verbo en la esencia. Esa es la primera dimensión. Entonces, eso está en el eterno pasado. Pero noten ustedes que el verbo, o sea, el que va a ser hijo encarnado, esa es otra dimensión que vamos a ver más adelante. Todavía no es el hijo encarnado. Es Dios en espíritu separado, no dividido, porque no se divide la divinidad. Separado, es decir, para una misión. Entonces, como que va a tener una proyección la divinidad para hacer una misión especial. ¿Qué misión? Miqueas me parece que dice 5:2, para las incursiones eternas o eternas salidas del verbo. ¿A dónde iba? ¿Y cuántas veces saldría? Por eso es que nosotros queremos, por el oído de una llave, queremos ver todo el desfile. Por un rollo queremos hablar de toda la película. Imagínese usted que, por ejemplo, vemos aquí que viene el verbo a la tierra. Pero viene el verbo como hombre. ¿Cómo llegaría a las otras creaciones? Aquí vino con cuerpo humano. Lo que se infiere es que para cuando venga la segunda dimensión, que no es el verbo desencarnado, sino un verbo encarnado, es para venir a la tierra. ¿Cómo iría a las otras creaciones? Pero dejemos las otras creaciones que hay que miren cómo salen. Vendría el verbo antes de la encarnación a la tierra. Yo veo que unos dicen que sí, otros dicen que no, y otros dicen quién sabe. Pero indudablemente venía. Imagínese usted que aparece una cristofanía de tantas que deben de haber habido, hermano. Una cristofanía como un rey terreno, que no tiene principio ni fin, que no tiene sacerdocio terreno, hasta ese momento se lo dan, sacerdote del Altísimo. Me estoy refiriendo, ya saben a quién, ¿verdad? Y que lo pone en un lugar que no se mueve a través de las eras, que es Salem, que después va a ser Jerusalén. Miren qué importancia tiene Jerusalén. Por eso dice uno de los verbos de David: rogad por la paz de Jerusalén. No se está refiriendo solo a la ciudadita esa, se está refiriendo a la Jerusalén eterna, que ya empezó en la figurita de maqueta de la Jerusalén terrena. Ya me perdí, vamos a ver por dónde voy. Entonces, vendría el verbo en la primera dimensión que estamos viendo a la tierra, sí, no con cuerpo, porque no traía la misión de salvar, sino traía la misión de preparar el terreno. Fue ahí donde comisionó al que iba a ser el padre de la raza de él en la tierra. Por eso se encontró con él Abraham. Se encontró con él, no era hebreo, él no era hebreo. Era un pagano, pero se encontró con un llamamiento del Padre. Sal de tu tierra, y se encuentra con el Hijo, ¿no? Y dice que Abraham se gozó
de ver mi día, y lo vio, dice. ¿Cuándo vio el día de Cristo? Si no lo conoció personalmente como Jesús. Como Jesús. En Isaac es lo que nosotros inmediatamente nos viene a la mente. Pero él vio el día de Cristo cuando tomó Santa Cena con Melquisedec. Pan y vino. Entonces, ahí no solo le dan el pan, ustedes saben que el pan y vino son del cuerpo de Cristo. Entonces conoció en Abraham al verdadero Israel. En Melquisedec. Melquisedec reconoció el verdadero Israel. Porque nosotros somos el verdadero Israel. No son los descendientes de Abraham. Ese es el viejo Israel. Bueno, entonces Abraham tenía en sus lomos dos pueblos de Israel. El Israel terrenal y el Israel celeste. ¿Y a quién le da la Santa Cena? A uno, en la figura del pan y el vino, a unos le da la Pascua. Y a los otros les da la Santa Cena. Anticipadamente. Entonces, por eso es que yo recuerdo, hermano, que yo era alérgico al diablo antes en mi tradición. Y yo combatía eso, decía, no, eso es solo ofrendar, nada de diezmo, es legal, y yo era furioso en eso. Hospedado en casa estaba un evangelista venezolano, tremendo, Osvaldo Catarini se llamaba. Y estaba hospedado en casa y entonces yo discutí con él. Yo quería saber del Señor, pero ese evangelista me empezó por el diezmo, me atacó donde yo no quería. Y entonces lo agarro yo y lo vencí, entre comillas, con la palabra, según yo. Bueno, yo no quiero discutir, me decía, pero y no me pudo refutar todo lo que yo le decía. Yo me fui hondo y lirondo en mi auto para la clínica, y en el camino me dijo el Señor que el vencido había sido yo. Fíjese, la voz fue audible. Porque yo le dije, lo último que le dije al evangelista fue, usted no me da en el Nuevo Testamento una cita del diablo. Démela y yo me rindo. No me dijo, yo no, eso sí no se lo puedo. Yo estoy más confundido ahora que cuando vine aquí con usted. Bueno, aparentemente lo derroté. Pero en el camino el Señor me detuvo en el auto, en el trébol. Y tuve que hacerme a un lado porque venían autos detrás, porque me habló. Y me dijo, Hebreos 7:8. Y me dijo la voz, y no que no hay cita del diezmo en el Nuevo Testamento. Y yo detuve el carro y abrí. No, ahí abrí la cita. Vaya, entonces me dijo el Señor, si estaban dando los diezmos a Melquisedec, que es una cristofanía, ¿se le dará el diezmo hoy a Jesús? Miren, ya se me olvidaron los pacientes, di la vuelta y regresé a decirle al evangelista que él me había ganado. Pero le dije, pero ahora te voy a dar la cita que tú no me pudiste dar. La próxima vez usa esa cita, porque el diezmo está en Hebreos 7:8 para la iglesia. Oh, aleluya. Bueno, este es extra. Ya se me olvidó la cuadridimensión. Bueno. Por supuesto. Y ahorita vamos a pasar la ofrenda. Bueno, déjenme que me goce un ratito. Bueno. Entonces todavía estamos en el verbo sin corporeidad, sin cuerpo. Entonces, así como vino como Melquisedec, así que Melquisedec comía con la gente, Melquisedec tomaba vino, Melquisedec era rey palpable. ¿De qué estaría hecho? Jerusalén no había nacido, pero ya estaba en Salem.
Entonces, ¿de qué era rey? ¿De quiénes? Ahora, noten ustedes, eso es un rey no corpóreo humano, pero con cuerpo tangible entre los hombres, que come y todo lo demás. Ahora, cuando Él está haciendo eso y que da la Santa Cena, a mí el Señor me habló que nosotros los ministros del Dios Altísimo, los hijos del Dios Altísimo, hermanos de Jesús, vamos a tomar Santa Cena en la inauguración del reino. Y van a haber 3 convites. Y yo me estoy metiendo a mucho, pero no sé por qué tanto. Pero van a haber 3 convites, como los tuvo Moisés, la figura, y Aarón. ¿Con quiénes llegó primero? ¿Con quiénes llegó primero Moisés cuando regresó a Egipto? Llegó primero a Aarón, fuera del mundo, fuera de Egipto, para ir al mundo, a Egipto. Entonces el Espíritu Santo va a darle la bienvenida al Hijo cuando regrese. Pero lo va a llevar a los ministros, a los ancianos de Israel, a los maduros de Israel. Y entonces se les va a mostrar a ellos. Porque ustedes saben que Moisés entró secretamente a Egipto. Si no, lo captura Faraón, o lo manda a capturarlo. Entonces, cuando Faraón se dio cuenta, ya estaba Moisés adentro. Pero él ya se había manifestado con vara, con poder, con las señales, a los ancianos de Israel. Ese es el primer convite. ¿A quiénes llegó después? Al pueblo de Israel. Y el pueblo, cuando vio la realidad del regreso de Moisés, se postró y adoró. Y entonces juntos se fueron contra Faraón. 3 convites. Ahora, esto es extra, déjelo. Solo lo tuve que mencionar porque no me aguanto de decir las cosas cuando están ahí cerca. Ahora, en esta dimensión que estamos analizando, va a regresar, va a haber lo voy a leer aquí. Dice, y todo fue hecho por el verbo, etcétera. Pero dice, y este verbo, verso 14, se hizo carne. Ahí está la encarnación. Se hizo carne. Más bien, interpretándolo directamente, Dios le hizo cuerpo humano. Entonces, hasta entonces hay encarnación. Entonces, ahora introduce, noten ustedes que qué maravillosa figura, introduce al Hijo, al Verbo lo hace un hombre y lo introduce por nacimiento. No lo aparece así, como Melquisedec apareció, ¿no? No se sabía que tuviera madre, padre. En cambio, el Hijo de él, el Verbo encarnado, segunda dimensión, lo saca del vientre de una mujer. Ahora, lo tremendo, hermano, es que él no hizo un milagro para complacer la curiosidad humana o para identificarse con el humano, porque si hubiera hecho ese milagro, no tenía por qué estar 9 meses en el vientre de María. No tenía por qué desarrollarse. Entonces quiere decir que unió lo sobrenatural con el proceso natural, pero no tan natural, porque el que podía penetrar el gran proceso que estaba sucediendo, podía darse cuenta que no era la madre la que estaba gestando al hijo, sino que esa simiente venía de arriba. Por eso cuando él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cómo que descendiste del cielo? Si tú naciste en Belén. No, yo descendí del cielo. ¿Pero qué iban a entender si no lo entendemos nosotros ahora? Bueno, entonces, en esa dimensión,
¿Para qué lo trae? Fíjese que son dos misiones. En la primera misión era visitar sus creaciones, como lo hizo en Melquisedec, y a saber cuántas creaciones visitó, a saber cómo les apareció a los de las galaxias tales o cuales. Yo diría que a la manera de ellos. ¿Qué andaba haciendo? Andaba limpiando lo que había ensuciado la maldad y la iniquidad. No sé cómo irá a arreglar eso, lo va a arreglar, pero vino a la tierra a centrar el auxilio a los humanos. Y por eso lo hicieron cuerpo humano, con 2 ojos y una nariz, limitado, bajo las leyes naturales, pero no tan naturales, porque el que podía meterse en la profundidad, miren lo que sucedió. Sin padre terreno, sin madre terrena, pero en la tierra como un humano. Como podemos decir que Moisés, la figura, nació sobrenaturalmente del ¿cómo se llama? Del Mar Rojo, del Nilo. El Nilo. Pero él no era hijo del Nilo, de las aguas del Nilo, pero de ahí salió la vida, que fue puesta allí, en el junquito. Ahí podemos hacer números. Entonces, ahora yo quiero que ustedes noten, hermano. Entonces, ahora, ¿a qué viene a la tierra? En su segunda dimensión. Viene ahora a pagar el precio del pecado del hombre. Por eso él tuvo que ser un hombre completo. Con alma humana, con cuerpo humano y con espíritu humano. Porque el que estaba en el Kairos, el que estaba en el Kairos se metió en el Cronos. Pero para meterse en el Cronos se hizo mortal. Porque él tenía que ir creciendo en edad, estaba ya en el Cronos. Él se fue haciendo de niñito a adulto. Y tenía que estar para mí 40 años, no 33, 40. Porque él es el hombre de las 3 cuaresmas, como los 3 reyes de Israel que lo tipifican. 40 de Saúl, 40 de David y 40 de Salomón. Y Cristo hizo 3 cuaresmas figuradas. 40 días en el desierto para empezar su ministerio, 40 años de vida y 40 al final días resucitados. El Cristo de las 3 cuaresmas. ¿Qué cuaresma de ahora? Bueno, pero todo es por el mismo precio, no tenga pena. Ahora, estamos en la segunda dimensión. Entonces viene una tercera dimensión. El Cristo que baja y muere, ahí está ya el Cronos haciéndole efecto, porque se echó encima el pecado. Entonces él tenía que ser un sustituto pleno, no un tercio de sustituto ni 2 tercios, pleno, porque viene a redimir al hombre pleno. Por eso el Evangelio que no abarca alma, cuerpo y espíritu no es el Evangelio de Cristo, porque no puede tomar al hombre integral. El hombre no se puede salvar solo espíritu, ni se puede salvar solo alma, o perderse una parte de las 3. O es integral o para afuera. Porque el mundo va a ser integral. El mundo va a ser ecológicamente nuevo. Entonces probablemente no vamos a respirar con los pulmones que respiramos ahora. Bueno, vamos con la ¿cuál dimensión? Tercera. No, la segunda se está muriendo. Ahora viene la tercera dimensión, que es el Cristo exaltado. O sea, el Jesús que pasa a ser el Cristo de Dios. Bueno, este es el Cordero. Ahora, el problema, hermano,
claro, se profundiza, no tendríamos tiempo ahora. Pero por ejemplo, el Señor no se ha preguntado a usted por qué ni siquiera honró el lugar santísimo del templo. A pesar de que él rompió el velo con su cuerpo, pero no entró ahí. Y una vez se fue, porque estaba oficiando en otro tabernáculo. Porque es el sumo sacerdote del orden nuevo de Melquisedec. Por eso el Melquisedec que le precedió es el sacerdote del Dios Altísimo. Y él, Cristo, ya como Cristo, mismo Melquisedec. Un hombre que se va a meter 30 años al desierto con pelos, con vestidos de cuero de camello. Ese no es el gran ministerio de los nacidos de mujer. Este es el más grande. Ahora, viene una era, dice, que el más pequeño de la nueva era va a ser más grande que él. La nuestra. Vamos a ser más grandes que Juan. Ahora, ¿por qué mencionaría hijo? ¿Por qué de los nacidos de mujer? Porque probablemente el padre de Juan no era Zacarías. Yo tengo mis sospechas que también fueron padres putativos de Sansón, aquellos dos. Y díganme ustedes, ¿por qué se admiró Elías de que él era igual que sus padres? Como que dice, yo venía pensando que era más que ellos, pero ahora resulta que soy igual que ellos, estoy afligido, aquí metido, porque una mujer me señaló, yo soy igual que mis padres. La dimensión nos toca, la cuarta. Ahora ya está el Cristo resucitado. El Cristo resucitado ya tiene otro cuerpo, aunque es el mismo, pero transformado, es decir, reciclado. Entonces, y noten que estoy haciendo énfasis en esta cuadridimensión, porque nosotros es la ruta que vamos a seguir. Nosotros éramos espíritus. Después nos hicieron cuerpo, para venirnos a probar como a Jesús. Y después nos exaltarán para el siglo venidero mesiánico. Y después nos glorificarán para el reino eterno. Cuadridimensionales. Por eso es que Pablo habla en Efesios que para poder comprender las dimensiones de Dios tiene que ser cuadridimensional. Para que podamos comprender, dice, yo voy a orar para que ustedes puedan comprender cuál es la profundidad, cuál es la anchura, cuál es la longanimidad y cuál es la altura. Cuadridimensionales, hermanos. Las perspectivas de Dios. Cuando esto exponía ante otros ministros de otras misiones, ustedes se recordarán cuando me interrogaron los que fuimos a ese presbiterio, ¿cómo así que cuadridimensión de Dios? Entonces quiere decir que nosotros tenemos abuelo, no solo padre. Burlonamente. Pero después se quedaron cuando les dije yo esto. Ustedes, los que fueron conmigo, se recordarán cuando les dije yo, bueno, yo estoy hablando de 4 aspectos de ver a la divinidad, no de 4 dioses. Como ustedes tampoco, cuando hablan de la Trinidad, y hacen énfasis en la Trinidad, nosotros somos trinitarios. Bueno, yo también soy trinitario. Pero en la Trinidad hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, y una esencia que los cohesiona. Bueno, así ya cambia. Bueno, pues esa es la cuadridimensión de aspecto. Pero déjenme decirle, estaba leyendo hoy en la mañana unos anales hebreos que hablan de que el Altísimo es la última apelación que el hombre tiene. Y por eso es que en el libro de Job dice, en una parte, en ciertas versiones nuevas, dice, yo voy a llevar mi causa a Dios.
Y si no me atienden, entonces yo la elevo al Altísimo. Bueno, yo no me quiero meter ahí, y no es el momento. Ya están las cuadridimensiones. Ahora, note usted que el Espíritu Santo, ya no el Verbo, el Espíritu Santo en un tiempo era el Espíritu de Dios, cuando estaba en la esencia. Dice, y el Espíritu de Dios estaba sobre el haz del abismo. Pero había caos, porque no estaba activo. Estaba así, sobre el haz del abismo. ¿Qué esperaba? A saber cuántos siglos pasaron en ese caos. A saber cuántas épocas. Y está así. Pero hasta que dijo Dios, ¡sea! Se empezó a mover el Espíritu. Ahí está activo. Entonces ya se desprende un poquito como cuando hablamos del Verbo en la esencia y con la esencia. Entonces ya el Espíritu pasa a ser Espíritu Santo. Ya va con otra misión. Entonces ya está. Por eso hablaba de un espíritu que puede ser pasivo o activo. Por ejemplo, cuando Cristo está en los 30 años de acá, antes del desierto, ¿tenía Espíritu Santo o no tenía? Sí, pero pasivo. Como en la esencia. Él nunca dejó de ser Dios, ni el Espíritu Santo, ni Cristo. Pero ¿por qué no actuaba? ¿Por qué 30 años creciendo, hermano? Formándole, conformándole. Hoy en la mañana hablaba el Señor, que estuve platicando anoche con unos hermanos, unos pastores, de quién da el alma, pero no me voy a meter ahí. Hoy en la mañana me hablaron de lo que estábamos hablando anoche. Me dijeron que la madre de Jesús conformó el alma del Hijo y se la aportó en el sentido de darle plasticidad, informándole de cómo nació, informándole de cómo le habló el ángel, informando, y él iba, y entonces empezó a estudiar y empezó a desarrollarse, y entonces va viendo que se acomodan a él las citas del Salmo 2 y que se aplican a él el Isaías 53. Dice, yo soy el Mesías. En ese sentido creció. Ahora, ¿cómo podía crecer Dios? Dios no puede crecer. ¿Quién estaba creciendo? Estaba creciendo la envoltura. Por eso, no me vayan a decir más nada. Pero la envoltura es una creación. Por eso tuvo que ser probada. Porque no puede ser probado Dios. Ni Dios prueba a Dios. Ojalá me esté explicando. Entonces quiere decir que probaron. Entonces tenemos una trilogía. Abraham tipifica al Padre. ¿Probarían al Padre? Sí. Lo probaron dando a su hijo sobrenatural. Porque Isaac no nació de Abraham, nació bajo la potestad de Abraham. Pero luego prueban al hijo. La envoltura era Isaac. Y yendo los dos hacia el monte Moria, que es el Calvario, ahí mismo el Calvario, se oyó la voz, aquí va a haber un Cordero de Dios. Y eso sucedió 4000 años después. Cuando Juan dijo, aquí está el Cordero, era la respuesta, aquí va a proveer Cordero, como para que no sea Jesús el Cordero de Dios. Yo lo creo con toda mi alma. ¿Cuántos lo creen, hermano? Yo no creía nada de esto, me lo tuvieron que enseñar, mira. Ahora lo veo en todos los lados, en los salmos, en todos lados. Cuando yo fui a Israel la primera vez, ellos me dijo, yo venía decepcionado porque no vi nada, ya solo comerciantes, con una gorrita aquí. Bueno, y entonces le dije, Señor, ¿yo qué vine a hacer?
estoy frustrado, Señor, mira, comercio por aquí. Me dijo, sí, es que ¿y no has leído que yo dejé mi tierra desierta? Ay, Señor, entonces yo te venía a buscar a ti, no la tierra. Sí, me dijo, pero encontraste a los que se pelearon mis ropas y las vendieron. Y es efectivo. Los de un grupo sectario religioso cristiano, aquí nació el Señor, no, aquí nació, no, y $10 y pagan para ver esto, y sí, 15 para allá, y 20 para acá, y lo llevan uno allá para acá. Entonces le dije, Señor, ¿yo a qué vine, Señor? Me dijo, ¿por qué no me buscas más cerca y viniste tan lejos? Estoy yo aquí. Y entonces le dije, sí, Señor, tú estás aquí, pero yo quería ver dónde tú pusiste tus pies. Entonces me dijo, búscame en el Antiguo Testamento. En las costas de Cuba iba, en un crucero. Cuando el Señor me habló, viendo las costas de Cuba, dije, esa isla tan maltratada y tal. Entonces me dijo, Señor, ¿y por qué fuiste tan lejos? Búscame en el Antiguo Testamento, ahí estoy. Y entonces me llevó el Señor cuando regresé a Lucas 24. Entonces me dijo que Él había enseñado a sus discípulos resucitado, como está ahora, a que entendieran el Antiguo Testamento. Que era necesario que se cumplieran todas las cosas que están escritas de mí. En la ley, Sí. en Moisés, en los profetas y en los salmos. Sí, me dijo, búscame ahí, yo me voy a mostrar a ti. Ahí empecé a leer. Sí, ahí estaba por todos lados, hermano. Encontraba a Jesús hasta en las comas. Entonces, nosotros vamos tan lejos y Cristo está tan cerca. Por eso no me gusta cuando... ¿Dónde está Cristo? No, a la diestra del Padre. No, aquí. En espíritu está aquí. Cuando dice Moisés, es el Pentateuco. Moisés, Pentateuco. Moisés, la ley y los profetas. Y los salmos, dice más adelante. Es todo el Antiguo Testamento. Un hermano que vino de la Dominicana me decía, hermano, ¿y cómo hago yo? Yo entiendo el Antiguo Testamento. Entonces le dije, lee el Nuevo, sobre todo a Juan. Me dijo, pero ¿cómo así? Es que si no entiendes a Jesús en el Nuevo, no te ilumina el Antiguo. Yo hasta que entendí de Jesús en el Nuevo Testamento, pude aguantar el Antiguo Testamento. Porque antes me parecía la cosa más horrorosa. Matanzas y que esto y que el otro, y descabezados y colgados. Y decía, no, está raro. Y cuando intentaba leer algo antes de conocer a Cristo, mi mamá me dejó una Biblia en el regalo cuando me recibí de médico, una Biblia. Y dije, ay, cómo no me dio una camisa, me dé ese libro tan aburrido. Y entonces agarré yo ese libro, y de paso que las 2 veces que lo ojeé, me salían genealogías, hermano. Y Zabulón agarró a Neftalí. Y qué nombrecito. Dije, no, mejor mi novela y mi libro. No. Pero cuando el Señor me tomó, corrí esa misma noche. Hacía ya un tiempo que me habían dado la Biblia. La tenía tirada en un cajón, hermano. Y fui corriendo, me acordé de la Biblia. Y las recogí, las saqué, y quise abrirla y estaban pegadas las hojas enmohecidas. Y empiezo a llorar. Y mis lágrimas caían sobre la... Y yo con un pañuelo limpiando, hoja por hoja. Pero ahora cada palabra que leía, me gritaba de Jesús. Hasta el día de hoy. Y cuando el Señor me permitió el privilegio de verlo, de día a mediodía, y yo no lo volví a ver, ojalá lo hubiera seguido viendo, y quise palparlo y no pude, se quedó hablando a mi alma y a mi espíritu, a veces audiblemente, a veces con pasajes, a veces me da las citas, como en una ocasión que iba a predicar, ya les he contado tanto eso, y entré a predicar a Maranata. Y esa vez he debido, seguramente iba en algún valle de esos que le tocan a uno. Y como el Señor me había enseñado y me ha enseñado que no prepare nada para predicar. Nada. Me vaya en blanco. Pero que me nutra y me nutra siempre.
Entonces yo llegué, pero entonces él me acostumbraba que a lo menos unos 5 minutos antes ya tenía más o menos algo ahí que miraba, pero ahí nada esa noche. Y entonces yo me asusté, porque ya le iba a decir al que estaba dirigiendo que siguiera cantando, porque era hora de pasar, hermano. Y le dije, Señor, y ahora sí ya la hice, dije yo. Y que ya iba para adelante, hermano. Y no había mensaje, pero nada, en blanco. Y entonces cuando ya iba por la mitad del camino, me dijo, Señor, audiblemente, ¿por qué vino Cristo a la tierra? Yo le dije, por salvarnos. Ah, qué aplicado estaba yo. No, me dijo, por mujer. Ah, y peor si ese va a ser el tema, dije yo. Dame la cita, Señor, ya iba llegando al púlpito. Entonces me dijo, Oseas 12:12. Aleluya. Y cuando yo me subí al púlpito no sabía ni qué decía Oseas 12:12. Porque no me dio tiempo de abrir. Pero cuando abrí, leí la figura de Jacob, que fue a la tierra de su tío Labán por mujer. Y por mujer se hizo pastor, dice. Me dio el mensaje. Esa noche fue tremenda. Hasta yo me postré ahí, hermano. Que cuesta que se postre uno que está predicando. Bueno, yo creo que ya vamos a llegar a las preguntas. Tenemos unos minutitos, no te aceleres, Alex. Entonces, la cuadridimensión de Dios, del verbo, debe ser la cuadridimensión de Dios Altísimo, en sus 3 manifestaciones de corporeidad, más la esencia conectiva, que es la energía primigenia. Yo voy a utilizar los últimos minutos en esta experiencia tremenda, que no las podemos dar desde el púlpito. Estaba yo esa mañana pensando por qué decía la Biblia que Jesús había subido al resucitar más arriba que los cielos. Le dije, ¿a dónde se fue, Señor? Y solo dije eso, ¿no? Y entonces empezó el Señor a hablar. Y me dijo que él tenía pulsaciones. ¿Ah? ¿Pulsaciones, Señor? Eso sí está grueso, dije yo. Sí, me dijo, las pulsaciones de Dios. Y tanto que lo apunté en un papelito ahí. Las pulsaciones de Dios. Dios se expande, me dijo. Dios nunca crece, sino que se expande. Se expande. Y cuando llega a un límite creativo, digamos, entonces se reprime, se retrae, se contrae. Entonces, como yo no entendí bien eso, le dije, Señor, ¿y eso qué es? Como la circulación, me dijo. Sí, estoy lidiando. Sí, Señor, pero ¿y eso qué es? Para purificar la sangre que se contaminó, entra la sangre y pasa por los pulmones, usted sabe el proceso, se purifica y regresa otra vez. Sí, le dije, pero ¿y qué comparación tiene eso? Un diálogo, hermano. Un diálogo. Entonces, me explicó. Y eso me lo fue explicando poco a poco, porque ahí me quedé yo, pero de una vez dije, eso no lo digo, se lo digo ni a mi madre. Por lo menos todavía. Y entonces le comuniqué a un hermano lo que me había dado el Señor. Me dijo, no, eso sí está terrible. No le digo qué hermano fue, pero él me dijo, no. Y seguramente a él le cayó también mal el asunto. Pero yo me quedé impactado. Entonces me explicó el Señor que la pulsación, me dijo, como la de Jesús, me dijo. Como la del verbo, me dijo. Por eso lo saco a colación. ¿Cómo así? Entonces, miren, en Jesús se ve mejor. Porque en el que no vemos es más difícil. Jesús siendo enormemente llenándolo todo, porque crió todo. ¿Cierto? Se anonadó.
hasta hacerse hombre, y no se quedó ahí, y siervo, y no se quedó ahí, y muerto, y deshecho, para que después viniera el diástole. Pero ahora se fue más arriba. Quiero decir que cada contracción va más allá y más allá para llenarlo todo, me dijo. Esas son las creaciones eternas, futuras. El gran Big Bang. El gran Big, bueno, Big quiere decir gran, ¿verdad? Big Bang. Bueno, ahora, ahí entendí el Big Bang. Y cuando yo vi a ese señor lisiado que declaró el Big Bang, eso fue después. Dije yo, pues eso fue lo que a mí me mostraron. Yo lo tenía antes, pero no en esa forma. Él lo vio en una forma científica, yo no. Ahora, vamos al punto. Ahí fue donde el Señor me dijo, ustedes ven que el universo va creciendo y no tiene un tope. Y entonces me dijo algo que me dejó anonadado y con eso voy a terminar. Así es la mente de ustedes, me dijo. Nunca va a tener tope, pero nunca va a llegar a tenerlo todo, porque serían Dios. Pero siempre va a haber otro más grande que los va a estar. Pero la mente, entonces me dijo, dentro de 1 billón de años, ¿cómo vas a pensar tú? ¿Ya se puso a pensar? ¿Se acuerda usted cuando pensaba de 3 años o de 5 años? ¿Sí? No se acuerda, ¿verdad? Y cuando pensaba ya de 8, tal vez sí se acuerda. Yo me acuerdo cuando me botó una muchacha de un columpio, y por eso le tengo horror a las alturas. Yo no puedo ni columpiarme en un encuentro de esos. Es un horror que me quedó, bueno, es una de mis fobias. Bueno, y entonces, no, peor sería que los requetezos mataran a uno. Bueno, déjenme terminar, espérense. Entonces, si usted no se recuerda o si se recuerda de su evolución mental, de su infancia, su adolescencia, su adultez, y dentro de 1 billón de años, ¿cómo va a estar? Me dijo, mira lo que el hombre ha hecho ahora con su mente a bajo volumen, me dijo. ¿Qué irá a hacer el hombre con su mente a todo volumen? Con sus 10 sentidos. ¡10, señor! Yo sabía que eran 5, le dije. Esa es la mitad. Les bajé volumen a la mitad. Y de eso utilizamos un porcentaje ínfimo de la mente. Dicen que algunos más inteligentes, un poco más, pero me hablaba el Señor de los 10 sentidos que vamos a tener. No vamos a tener necesidad de vocabulario, aunque vamos a poder hablar, pero vamos a tener posibilidad de transmitir el pensamiento. Y vamos a viajar a la velocidad del pensamiento. Y vamos a poder convivir como ahora con creaciones que están ocupando el mismo lugar en el espacio, pero no los detectamos, porque son otras vibraciones. Y me pusieron un ejemplo, me vino un ejemplo a la mente, no voy a decir que me lo dictaron. ¿Sabe qué ejemplo? Cuando tú estás viendo la televisión, ahí hay un drama ya en el ambiente, pero todavía no lo ha recogido la pantalla. Pero ahí hay balazos y trompadas y todo, pero uno no se da cuenta. Hay otra vida atravesando la otra dimensión y no nos damos cuenta. La otra frecuencia. Los ángeles están combatiendo encima de nosotros y no se oye un solo balazo, y son bombazos más fuertes. Entonces hay muchas dimensiones ocupando el mismo lugar en el espacio. Y nosotros que fuimos a Marte, que fuimos a la Luna, no hay nada en la dimensión de nosotros. Bueno, cerramos porque ya me salí de la 4ª dimensión. Amén y amén. Preguntas con posibles respuestas. Espérate, Esteban, para grabar. Doctor, la pregunta es la siguiente. Me quedó la duda de si
El rey de Salem, ¿cómo era? El rey Melquisedec era, pero era un rey, era rey, o sea, como un reinado, sí, ¿no lo conocemos o era algo espiritual, algo imaginario? O sea, me quedó esa duda. Bueno, voy al punto. Cuando habla el Señor del monte de Sión y del monte Sinaí, habla de dos montes que son reales. Tanto que yo me asusté mucho cuando llegué a Jerusalén y yo buscaba el monte de Sión, hermano. Y ya estaba en él, pero es un cerrito. Entonces, vas a ver por qué llegamos a la pregunta. El monte Sinaí, sí, yo subí al monte Sinaí, por lo menos a la mitad, porque me regresé, no aguanté. Un monte enorme y impresionante, los que fuimos, se recuerdan. Pero el monte de Sión me impresiona. El monte de Sión casi no se mira. O sea que los dos montes son reales. Pero el impresionante es el Sinaí, porque se palpa y truena y montañoso y grandioso en el amanecer. Bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, que ahora no es palpable, pero no es imaginario. Es real. Solo que con las dimensiones del espíritu lo vamos a llegar a ver y a palpar. Pero todavía no. Ahora podemos incursionar espiritualmente o por la fe, etcétera. Entonces por eso es así. Entonces Melquisedec nos trajo un ejemplo de la realidad que no es de nuestra dimensión y que por eso no entendemos. Por eso dijo Pablo cuando iba a empezar a hablar de Melquisedec, mejor ya no te digo nada, dijo, porque no están preparados, esas son profundidades, y cambió de tema y nos dejó a la mitad del camino. Pero Melquisedec, por ser hombre que vive, una persona, un ser que vive permanentemente, sin pecado, sin principio ni fin de días, sin padre ni madre, no puede ser un humano, con un sacerdocio intransferible. Así dice la versión Prat. Entonces, si no puede transferir su sacerdocio a nadie, y Cristo es sacerdote del orden de Melquisedec, entonces no se lo transmitieron, él es el mismo. En eso me baso. Claro, yo no me pelearía con el que dijera que no, pues eso es una figura, y que me dijo alguien, es que sabe, usted dice semejante, me dijo. Ah, ¿cómo no? Le digo, sí, semejante, porque no era sumo sacerdote. Ahí en esa función era sacerdote. Entonces no podía ser igual. Ah, no estoy conforme. Bueno, le dije, cuando Juan vio ahí arriba a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿era el Hijo del Hombre o no? Y dice semejante. Lo bajé de la moto. Entonces, para mí, mi hermano, Melquisedec es una cristofanía. Ahora, ¿en qué dimensión? Otra dimensión. ¿De qué estaba hecho su cuerpo? Yo no sé si era ectoplástico o ectoplásico, qué era, pero comía, gobernaba, se sentaba, platicaba, gobernaba, estaba localizado, etcétera, pero no tenía cuerpo humano, porque entonces hubiera sido una preencarnación de Cristo y luego se hubiera sido Cristo una reencarnación. Hermano Sergio. Ah, perdón. Es que estaba para lo mismo. ¿Será que, como obviamente él tenía que tener un cuerpo en otra dimensión, que Abraham se metió en esa dimensión? Bueno, Abraham, como los tres discípulos del Señor, Pedro, Juan y Jacobo, también fueron al monte de la transfiguración, estando mortales, y sin embargo estaban con inmortales. Estaban en esa dimensión sin ser parte de esa dimensión. O sea, invadieron ese terreno. Por eso nosotros podemos ir, podemos inclusive salir en espíritu, pero no podemos llevarnos el alma y el cuerpo. Tenemos que ir por de pronto, solo en una tercera parte de nuestra dimensión. Ir y regresar, ir y regresar. Pero después vamos a residir. Pero ya habremos abordado la otra dimensión. Hermanos, si Cristo es Melquisedec, se ve en el libro de Génesis que se presenta como rey. Y nosotros sabemos
que el Señor Jesús va a ser coronado hasta el final como rey. En todos los evangelios, cuando el Señor sale del Jordán, el Padre le dice: este es mi Hijo en quien yo encuentro complacencia. ¿Será que el Señor Jesús hizo algo en la preexistencia para merecer ser gobernante de Salem? Y baja al Jordán y el Señor Padre haya complacencia en él, porque va a ser de la misma manera ganar el reino eterno como de la misma manera ganó el reino de Salem. ¿No tienen ahí el 5.2 de Miqueas en alguna versión de las mejores? Porque dice las salidas eternas del Hijo. En cambio, le enmascaran un poquito los teólogos en ciertas versiones cuando dicen que salía desde el... no sé, lo enmascaran. Pero el verdadero concepto, y que conste, hermano, ahora que estoy hablando de conceptos, el Señor habló a mi corazón esta madrugada, diciéndome que nosotros nos perdemos. Lo voy a leer porque lo apunté. Vamos a ver cómo dice. No, me parece que está mejor.